Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo esta sesión. Continuamos con el enfoque marxista. Yo les decía que es muy amplio. Y hoy nos vamos a meter con un elemento que es propio de las aportaciones de Carlos Marx, que tiene que ver con el materialismo histórico, ¿no? De cómo se ha ido una forma de explicación de la historia a partir de los recursos materiales. Pero no es tanto meternos, no, a hablar de cuestiones históricas, sino de cómo él observa la reconfiguración del trabajo. Él plantea, ¿no? Y ya después sus sucesores, que hay una reconfiguración que viene desde la Edad Media. Podríamos arrancarla desde el esclavismo, ¿no? Pero para efectos de esta clase vamos a arrancarla desde la Edad Media y que va a llegar hasta nuestros días. A decir de Marx, hay varios modelos. El primer modelo, ¿no? Yo les decía, abarca desde la Edad Media hasta por ahí del siglo XVIII, que es el modelo de artesanado. En ese modelo, la producción es manual y es personalizada. Cada quien lo va haciendo. Y en este, pues el artesano, el que se dedica a hacer este trabajo, va a controlar todo el proceso. Aquí el trabajo es individual o en algunos casos se llega a hacer en pequeños talleres. A partir de 1880, sí, ya en el siglo XIX, hasta por ahí de 1910, se crea una nueva etapa que es el Taylorismo. En el Taylorismo, lo que va a pasar es que va a haber una organización científica del trabajo, ¿no? Con miras a poder producir de manera más eficiente. Va a haber una división de las tareas, o sea, ya no todo lo hace el mismo trabajador, sino que se van dividiendo actividades y va a haber un control de tiempos y movimientos, ¿no? Cuando ustedes ven, por ejemplo, esta película de tiempos modernos, ahí lo que observas es precisamente cómo el tiempo, ¿no? La manera en que se iba produciendo, era controlada por el patrón. A partir de 1910 hasta 1970 se hace uso del Fordismo. El Fordismo es una forma de producción donde lo que se hace es en cadena, ¿no? Se van haciendo, digamos así, varios tipos de trabajo de manera estándar, ¿no? Pero haciéndolo, digamos, mecánico, ¿no? Donde el trabajador pues no tiene no, digamos, libertad para poder hacer lo que quiere y él se remite a las dinámicas no que se van evaluando por parte del patrón. Segundo, en este tipo de época, pues había eh, un alto salario, ¿no? Había un consumo masivo, ¿no? Que permitía pues, ganar más, ¿no? Vender carros, ¿no? De obtener mayores ganancias, y que era algo común, ¿no? Hasta 1970. A partir del 70, digamos, hasta por ahí de, digamos, principio, ¿no? de 2000, surge el toyotismo, ¿no? Y el toyotismo, pues es un modelo de producción flexible, ¿no? Que se hace a tiempo, se va a ir haciendo de acuerdo vayan los pedidos, y en donde siempre va a haber un trabajo de equipo, ¿no? Un trabajo conjunto, en donde lo importante, pues, es tener, digamos, esta cuestión de la mejora continua, ¿no? El Kaizen que hablan muchos de los mercadólogos. Desde principios de siglo hasta hoy, yo creo que podemos hablar de cuatro tipos de desarrollos económicos que no vienen en el plan, porque el plan, insisto, el plan de estudios es viejito, ¿no? Y no abarca muchas cosas. El primero, aunque se le suele llamar como sinónimo de toyotismo, ¿no? Se habla del posfordismo y es propiamente un concepto más amplio que el Fordismo, en donde se incluye pues, la idea de la producción flexible, la segmentación de mercados, el uso intensivo de tecnologías de la información, o de ir vendiendo a partir de estas tecnologías de la información, y el trabajo más autónomo y polivalente. Fíjense que
Platicaba con un primo y él me contaba porque él vive en Estados Unidos y se dedica a esto de la mercadotecnia. No sé si ustedes han visto esta compañía que se llama Not Milk, ¿no? Y que hay unos Not Meat, y, o sea, le ponen como no leche, no carne. Y él me contaba que la receta, ¿no? De cómo producir esta leche, que no es leche, ¿no? Pero es una cuestión que tiene que ver con vegetales, la obtuvieron a partir de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ahí ustedes ven cómo hay una tecnología de la información. Segundo, el segundo tipo de desarrollo es uno que propone un autor muy interesante, ¿no? Aquellos que quieran oír poco de él, busquen David Harvey, ¿no? Grado cero. Ahí hace algunos años yo tuve la oportunidad de platicar con él. Y él dice, hay un modelo que se llama de acumulación flexible. En este modelo, lo que hacemos es que hay una producción centralizada, globalizada, ¿no? De las mercancías, en donde hay subcontratación, contrato, ¿no? A otras empresas para que hagan, yo creo que lo han visto en las empresas, ¿no? Empresas que contratan servicios de limpieza. Entonces, ellos ya no se vuelven empresa inicial, no se vuelve patrona de los de limpieza, sino que para eso contrataron a una empresa que se va a hacer cargo de ellos. Tercero, hay innovación constante, ¿no? Ahí siempre va a cambiar muy rápido las mercancías. Y yo creo que lo ven hoy en día, ¿no? La evolución de los celulares, la evolución de los videojuegos. Lo que va a ir buscándose es que las mercancías van a ir adoptándose, ¿no? A nichos de mercado. Tres, el capitalismo cognitivo. Este tipo de capitalismo lo que va a hacer es que hay un conocimiento y hay información, los cuales van a ser siempre los factores de producción. Hay una economía digital, ¿no? Un trabajo que es creativo, intelectual o emocional, se le llama trabajo inmaterial, o plataformas digitales, ¿no? De economía colaborativa. Cuarto, pues el neotaylorismo digital. Nos volvemos con el taylorismo, que pareciera ser un retorno al control estricto del trabajo, pero con tecnologías modernas, ¿no? Hoy hay algoritmos que controlan el rendimiento, ¿no? Como pasa, por ejemplo, con Amazon o con Uber, ¿no? Y que van controlando el rendimiento de las personas que trabajan ahí, y va a haber siempre una fragmentación extrema del trabajo. Va a haber un desarrollo de una evaluación constante mediante métricas digitales que van a ayudar a que se produzca más. Y la última, que a lo mejor debería ser una vía que se debería implementar más, es la economía verde y circular, que es un modelo propiamente que busca compatibilizar el desarrollo económico con la sostenibilidad. Y ahí pues hay una preocupación constante por la reducción de residuos, la reutilización y el reciclaje. No sé si lo han visto, por ejemplo, en Pepsi, ¿no? Cuando tú compras un refresco, el envase dice que es una botella reciclada, no al 100%. Ahí hay una cuestión de economía verde. Y por último, pues las energías renovables y la eficiencia energética. No, y aquí en México, pues creo que todavía no le hemos entrado a eso. ¿Se acuerdan cuando fue el debate entre López Obrador y Anaya en el último debate de gobierno? Pues lo que sugería, digo, independientemente de que te caiga bien Anaya o no, lo que sugería era cierto, ¿no? Traducir a energías renovables, pero pues volver de nuevo al petróleo y a todas esas cosas, pues lo único que íbamos a hacer es que no se produciera bien. Ligado a estos desarrollos, empieza a haber nuevas estrategias sobre la acumulación del capital, ¿no? El trabajo se subordina a la tecnología, a la inversión capitalista. ¿A qué es acumulación del capital? Acumulación del capital es el proceso mediante el cual el capitalista reinvierte la plusvalía, ¿no? Ese valor que no se paga al trabajador se reinvierte con la finalidad de generar más capital. Es decir, no es que se consuma el capital, sino que se reproduce y se amplía para tener una mayor ganancia. Ahora, ¿cómo funciona acumulación del capital? Bueno, pues uno con un trabajo asalariado. El capitalista compra a fuerza de trabajo y los medios de producción. Se va a hacer una producción de mercancías, paso dos, ¿no? Los trabajadores van a producir bienes cuyo valor siempre va a ser mayor que el salario que reciben.
Tres, va a haber una obtención de plusvalía, es decir, va a haber una diferencia entre el valor producido y el salario pagado, que es lo que llamamos como plusvalía, y luego va a venir la reinversión, es decir, el capitalista reinvierte parte de esa plusvalía en más maquinaria, o en más tecnología, en más fuerza de trabajo, para así expandir el capital. Este ciclo siempre se va a repetir y siempre va a buscar generar una acumulación creciente del capital. Hay varios tipos de acumulación, ¿no? Tres en particular. Acumulación originaria, que es el proceso histórico, ¿no? Esta cuestión violenta con la revolución industrial, ¿no? Que tiene que ver con el origen del capitalismo, la expropiación de tierras, la esclavitud, la colonización. Dos, la acumulación ampliada, ¿no? Que es cuando la plusvalía se reinvierte para expandir la producción. Y último, la acumulación simple, cuando la plusvalía se consume sin expandir la producción. Pues esto va a tener consecuencias sociales y las consecuencias sociales son cuatro. Uno, la concentración de la riqueza, ¿no? El capital se va a acumular en pocas manos. Dos, el crecimiento del ejército industrial de reserva, porque va a haber un desempleo estructural o funcional al capital. Tres, crisis cíclicas, ¿no? La sobreacumulación puede llevar, ¿no?, a crisis de sobreproducción. Y por último, pues la desigualdad estructural, ¿no? La acumulación siempre se va a basar en la explotación del trabajo. En el enfoque marxista de la economía laboral, la subordinación del trabajo a la tecnología e inversión se va a referir a cómo el desarrollo tecnológico y la inversión de medios de producción van a estar controlados por el capital, no propiamente por los trabajadores, lo cual en ese sentido se va a transformar la relación laboral. ¿Qué significa, no, subordinación al trabajo o del trabajo? Bueno, pues es un proceso mediante el cual el trabajo humano siempre va a quedar sometido a las exigencias del capital, particularmente a través de la tecnología, es decir, no se va a desarrollar para aliviar el trabajo humano, sino para aumentar la productividad y extraer más plusvalía. Dos, una inversión del capital que se orienta solamente a maximizar ganancias, no a mejorar condiciones laborales. Tres, a este proceso, pues evidentemente de explotación. Ahora, yo les platicaba que hay subordinación, ¿no? Un proceso de subordinación que observa Carlos Marx. Y él dice que propiamente, no, desde el punto de vista de Marx, sin agregarle o lo que dicen otros autores, hay dos tipos de subordinación, la formal y la real. En la subordinación formal, el trabajador sigue usando sus herramientas tradicionales, pero bajo el control del capitalista. Y dos, el capital siempre se va a apropiar del producto del trabajo sin cambiar mucho el proceso productivo. Y dos, la subordinación real, que es donde el capital transforma totalmente el proceso de trabajo por medio de la maquinaria, de la organización científica o de la automatización, y el trabajador se convierte en un apéndice de la máquina. Es decir, el conocimiento y el control del proceso va a pasar al capital. Estos dos tipos de subordinación generan consecuencias para el trabajo. Uno, se pierde la autonomía del trabajador. Él ya no controla su ritmo ni su método de trabajo. Dos, se descalifica, es decir, la tecnología va a tener como finalidad reducir la necesidad de habilidades complejas por parte del trabajador. Tres, precarización. La inversión en la tecnología pues va a llevar al desempleo o al subempleo. Y por último, la alienación. El trabajo se va a sentir ajeno al producto y al proceso de trabajo. Esto es propiamente muy ligado, ¿no?, a esta evolución del desarrollo. Lo que les platicaba del artesanado, del taylorismo, del fordismo, del toyotismo, no es un paso donde primero pasamos de las herramientas simples, luego vamos con la división científica del trabajo y el control del capitalista, eh, continuamos con la producción en cadena, como lo plantea el fordismo, no la estandarización. Cuarto, pues el toyotismo o la producción flexible, hasta que llegamos a los procesos de automatización
en donde la inteligencia artificial o la subordinación algorítmica regulan, ¿no?, la cuestión del trabajo. Esto implica que hay una reconfiguración del ejército industrial de reserva. Ya habíamos platicado de qué es el ejército industrial de reserva. Estos desempleados que requieren, ¿no?, la producción para que se puedan mantener bajo los salarios. Sin embargo, aquí lo que se va a buscar es ir transformando. En cada uno de los siglos, desde el siglo XIX se observa una reconfiguración. En el siglo XIX, con el capitalismo temprano, el ejército de reserva surge con la expulsión de los campesinos de la tierra y la proletarización, o se vuelven proletarios. Después se va a componer de desempleados permanentes, ¿no?, los que nunca se van a contratar, y de trabajadores ocasionales, los que van de vez en vez. Esto es, digan, oye, ¿se pierde? No, al contrario, es funcional, ¿no?, para el crecimiento de la industria manufacturera. Mantengo bajos los precios. A mediados del siglo XX, con el Fordismo, el trabajo se convierte en un objetivo del Estado. Recuerden, en la historia de los movimientos obreros, cómo a partir del 40 se empieza a buscar como un objeto, ¿no?, de control del Estado. Segundo, el ejército de reserva va a reducirse, o sea, se va a reducir el empleo, pero no va a desaparecer el mismo. Y por último, va a aparecer el trabajo informal, el trabajo precario o racializado, ¿no?, en las periferias del sistema social. Ya con el toyotismo y el neoliberalismo en los años 70, la precarización laboral va a ser muy grande, ¿no? Va a haber contratos temporales, contratos de outsourcing, ¿no?, en donde el ejército de reserva se va a fragmentar y las jóvenes o los jóvenes, las mujeres, los migrantes y los trabajadores informales van a ser parte de esto. Por último, en este toyotismo, pues va a haber una reserva flexible, no va a depender de las necesidades del capital globalizado. Y el último proceso de evaluación, o de evolución más bien, es el capitalismo digital, ¿no?, la automatización que es propia del siglo XXI, en donde van a surgir nuevas formas de reserva, ¿no?, que van a ser los freelance o los crowd workers, ¿no?, estas personas que van a hacer solamente una actividad, ¿no?, o que van a trabajar, van a hacer un grupo y luego se van, ¿no?, en donde la tecnología pues, va a permitir una gestión algorítmica del ejército de reserva, y sí se va a ampliar la brecha entre trabajadores que están en el centro y los trabajadores que están en la periferia. Esto es el proceso, diríamos, de evolución de este desarrollo del capital, que en las próximas semanas vamos a ir viendo, ¿no?, todavía cómo se realiza, cómo se logra a partir de procesos de universalización, ¿no?, de los desarrollos laborales, ¿no?, de lo que hace el patrón, transformando nuestra realidad social. Pero vaya, de eso pues platicaremos más la próxima clase. Tengan una gran semana. Nos vemos, jóvenes.